tardes, amados y amadas hermanas. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico de nuestra amada iglesia Vida Nueva. El registro bíblico nos habla de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron algo que es una realidad y hablamos de la debilidad humana. Tenemos a un profeta Jeremías que experimentó claros momentos de depresión, a un apóstol Pablo que en varias ocasiones mostró algún grado de angustia. Y por muchos años se creó una falsa idea de cristianos inmunes a las dificultades, inmunes quizás a las tentaciones, inmunes a la realidad de la vida. Ni siquiera usted podía considerar expresar, porque de inmediato todo como que se espiritualizaba. Reconocemos que aún como hijos del Señor, como creyentes, enfrentamos debilidades, pero hay una gran verdad y una gran promesa que el Señor Jesús nos dejó. Miremos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Y nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús ahí nos deja esa promesa a sus discípulos y a su iglesia de que no estaríamos solos. Y para hacer frente entonces a estas dificultades, nos deja a este consolador. Hablamos del Espíritu Santo. Y si hablamos de consolador, tenemos que ir a sus orígenes ahí del griego, paracletos, que significa el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo, y hoy la invitación en este estudio es a que miremos por algunos minutos al Espíritu Santo, agente activo en la vida del creyente. Y para esto, así como hemos dicho de lo que las palabras del Señor nos habla de hombres y mujeres, miremos nuestro mejor ejemplo, nuestro paradigma, el Señor Jesús, y a este durante el cumplimiento de su ministerio aquí en la tierra. Para esto vamos a considerar el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Hará bien usted en abrir ya su Biblia, a tomar apuntes, y ya vamos ahí al capítulo 4. Estaremos considerando gran parte de este capítulo. El doctor Lucas considera en su Evangelio la genealogía humana del Señor Jesús y quiere establecer un balance entre el Jesús 100% Dios y el Jesús 100% hombre, y que ambas naturalezas, la divina y la humana, cohabitan en él. Lucas no está descuidando el hecho de que antes de encarnarse como hombre Jesús era Dios, sino que se enfoca de forma maravillosa en describir al Señor Jesús en su condición de 100% hombre, enfrentando las dificultades y las debilidades como hombre de carne y huesos. Miremos ahí el Evangelio de Lucas capítulo 4 versos 1 y 2 en su primera parte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ya el Señor Jesús entonces de lleno cumpliendo con su ministerio, la tierra nos habla que está un Jesús lleno del Espíritu Santo. Y el texto nos dice que el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Siempre aprovechándose el enemigo de alguna oportunidad de desventaja, podríamos decirlo, para poder crear una distorsión. Y acá claramente quería distorsionar la identidad y la misión del Señor Jesús. Lucas registra 3 tentaciones, siendo una especie de resumen de los pecados que enfrenta la humanidad, que enfrentamos como hombres y mujeres, y esto tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miremos un poco más ahí en el capítulo 4, verso 2 en adelante, Jesús y el Espíritu Santo ante los deseos de la carne. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan.
Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Todo el odio y la astucia de Satanás a lo largo del registro bíblico convergen en contra de Cristo. Y acá está queriendo confrontar su humanidad. Era la tentación, la primera tentación. Y obvio, puesto que el Señor venía, nos dice ahí el relato bíblico, de 40 días de ayuno. No había comido nada y como seres humanos, ¿cierto? Nos vemos en desventaja ante una situación así. La palabra del Señor nos dice, y tuvo hambre. Y ahí donde Satanás se le acerca, trayéndole la posibilidad de que convirtiera una piedra en pan. Tenemos que decir que los eruditos bíblicos nos dicen que el propósito ahí de Satanás era asociar de forma sucia la identidad del Señor Jesús con la de los magos de la época, que según la gente creía podían transformarse en animales o podían cambiar piedras en pan. La historia no es nueva, hay una intención escondida de transformar la imagen mesiánica de Jesús por una imagen mágica. Pero el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, responde citando a una cita ahí de Deuteronomio 8:3, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esta lectura breve quizás tiene un amplio y excelente respaldo. Ante la tentación en un momento de debilidad, de desventaja, nos muestra el Señor a través de su propio testimonio aquí como 100% hombre en la tierra, a tener esa convicción. Pero si eres hijo de Dios, como que le está diciendo, toma un atajo, pero si eres hijo de Dios, toma este atajo, convierte esto. Más el Señor ahí nos da una clara señal ante una tentación que podría ser quizás en lo material o en lo económico. El Señor Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué importante convicción vemos en el momento de enfrentar una debilidad como ser humano. También vemos otro ejemplo, el Espíritu Santo y Jesús ante la ambición de puestos. Vemos ahí el 4:5, capítulo 4, versos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante. Ahora, el intento de Satanás es tentar al Señor Jesús por el lado de su autoridad espiritual. Solo Cristo es el Señor. Sin embargo, Satanás, el que engaña propio de su rol de usurpador, queriéndose arrogar como amo del universo, ofrece a Jesucristo descaradamente autoridad y gloria a cambio de que Él le adore. Satanás no es dueño del mundo, Dios es el soberano, el creador, en quien se sustenta todo. Y cuando las escrituras hablan de este Satanás como príncipe de este mundo, tiene que ver en los asuntos humanos, del pecado y de las fuerzas del mal que provienen de él. Una de sus eternas estrategias es adueñarse y adulterar todo lo que Dios crea. Es una mala copia. Pero Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, nuevamente responde con una convicción en frente a una debilidad. Reconoce quién es verdaderamente el Señor y Dios, la autoridad divina, y le recuerda a Satanás que en lugar de intentar usurpar lo que jamás le perteneció, debe involucrarse en dos tareas: postrarse y rendir culto de adoración al Señor. Nos deja también otra enseñanza y otra lección, cómo hacemos frente a las debilidades que son naturales en el ser humano.
Y nos habla que primeramente esto, resultado de Jesucristo, hombre lleno del Espíritu Santo, ante cualquier ambición humana, primero postrarse y rendir culto al Señor. Y vemos otra tentación, ahí el Espíritu Santo y Jesús ante la vanagloria. Vamos ahí al 4, verso 9 al 13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora el intento de Satanás le sugiere a Jesús exhibir su poder y autoridad, arrojándose desde la parte más alta ahí del templo de Jerusalén, en presencia de todo el pueblo, para demostrar que Dios lo iba a proteger. Y también en realidad la intención de este era demostrar que el Señor Jesús le estaba rindiendo obediencia. Hay un rol importante que juega el templo, un rol estratégico. Existía una tradición judía de que el Mesías aparecería repentinamente en el templo. Si Jesús hubiera optado por una manifestación mesiánica fantástica, el rol de la fe habría menguado, tanto que habría perdido quizás su importancia fundamental y como consecuencia no sería necesaria. Saltar desde lo más alto, desde el pináculo del templo, habría significado tentar a Dios, porque demandaba una prueba de protección, y demandar pruebas de Dios para confiar en Él es una forma de negar la fe. Mire qué interesante. Un Jesús 100% hombre, lo vuelvo a resaltar porque esto es lo que el doctor Lucas quiere mostrarnos. Lleno del Espíritu Santo, no se confunde, tiene una convicción en su corazón, por muy tentador que pueda parecer. Dice: no, no, al Señor tu Dios no tentarás. Y como argumento, Satanás cita el Salmo 91, versos 11 y 12. Que lo relata acá también. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, pero también nos hace llevar una fe racional. Porque una fe irracional nos podría llevar a: si yo soy hijo del Señor, a mí no me pasa nada. Si bien es cierto, tenemos una seguridad en Cristo, pero también esa fe se aplica desde la razón y no se saca de contexto, y nos deja también otra lección: la palabra del Señor. Es común a veces: no, cuidado. Eso es otra de las estrategias del diablo, a veces engañarnos ahí, usando incluso para su propio beneficio la palabra del Señor. No es común este tipo de técnicas hoy. El Señor Jesús le replica entonces citando: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dar un correcto uso a las Sagradas Escrituras como norma absoluta de la verdad, ese es el reto para los hijos de Dios en cualquier tiempo y lugar. Todas las tentaciones se relacionan directamente con la obra de Cristo, lo que hemos estudiado en esta tarde. Jesús fue tentado como nosotros y fue tentado en todo. Y Él nos demostró que triunfó. Es exactamente ahí donde nosotros, humanamente, fracasamos. Pero la palabra del Señor en esta tarde, a través de este estudio, nos habla y nos da una luz y nos anima a enfrentar nuestra humanidad, pero no por mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que actúa en usted, que actúa en mí. Israel, en el Antiguo Testamento, ahí perdió de vista su misión por pensar en las cosas materiales.
Este Jesús, 100% Dios, ahora mostrándonos ahí como 100% hombre, no perdió de vista su misión. Él sería el sustituto perfecto. Cristo, en su condición de hombre, demostró que en su humanidad Él podía resistir la tentación hasta vencerla. Y por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Él. Debemos dar a Dios el control de todas las cosas, convencidos de que el Espíritu Santo está deseoso de darnos la mente de Cristo. La palabra del Señor nos dice que Dios mandó el Espíritu Santo porque a través de este nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. No solucionemos nosotros nuestras debilidades a nuestra manera. Dejemos ese lugar. Dejemos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Los problemas no son suyos ni míos. Nosotros no tenemos el control. Mas sí, nosotros, guiados por el poder de Dios, guiados por su Espíritu Santo, podemos hacer frente, así como este gran ejemplo que nos deja nuestro propio Señor Jesús, nuestro Salvador. Hay un libro que se llama Fundamentos de Teología Pentecostal. Y antes de finalizar, me gustaría leer algo muy breve. Él, Jesús, no tuvo victoria porque su naturaleza divina infundiera cualidades divinas a su naturaleza humana. Para capacitarle para poder triunfar o resistir. Porque de haber sido así, entonces ya no hubiera sido un Jesús 100% hombre. En cambio, siendo un hombre completo, 100% hombre, se fió del Espíritu Santo que moraba en él para obtener la habilidad de resistir el mal. En esta tarde, estos libros de apoyo nos ayudan ahí a mirar con una mejor amplitud. No pensemos en el cómo lo resolvemos. Aunque la solución esté al alcance de mi mano. Pero si eres hijo de Dios. Pero ya sea en lo material, en el poder, o si no pasa nada. Dejemos ese lugar que le corresponde al Señor a través de su Espíritu Santo. Como dice ahí ese comentario, el Señor Jesús, siendo 100% hombre, no hubo intervención divina en su condición de 100% Dios, sino que lo enfrentó como 100% hombre, lleno del Espíritu Santo, y nos demostró que sí es posible, con este Consolador, este Paracletos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa es la invitación en esta tarde. Abramos nuestro corazón al Señor, abramos nuestro corazón para que su Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestras vidas y podamos ser triunfantes y victoriosos ante la dificultad. Y la prueba está a la vista, en el ejemplo que la palabra del Señor nos habla de nuestro Señor Jesús. Hermanos, gracias por este tiempo, por conectarse. Les invitamos a seguir atentos a las actividades de la semana de nuestra iglesia y deseamos que el Señor les siga bendiciendo en el resto de los días que quedan de esta semana de febrero. Un abrazo y que el Señor les bendiga.